Y bueno, ahora les quiero estar invitando a nuestras hermanas, a Lili y a Susi. Ellas tienen para contarles lo que están haciendo los grupos pequeños. Van a pasar en representación de otros líderes también, de grupos pequeños, como lo es el hermano Pablo Cel junto con Ruth, como lo es mi esposo, que da doctrinas cristianas igual que los demás también, como el hermano Hugo, que está trabajando con otro material, con hermanos un poquito más nuevos, pero ellas van a estar contando, adelante hermanas, lo que están realizando estos grupos, y atentos porque van a comentarles, invitarles a una actividad, a un minicurso que es fundamental para aquellos que son nuevitos en la iglesia, que necesitan estar bien parados, vamos a decir. Como dice la palabra, parados en la roca y fundamentados en la palabra del Señor. La roca que es Cristo y fundamentados en la palabra del Señor. Porque hay muchos vientos por ahí que quieren empujarnos hacia el error o hacia decaer y salirnos de Cristo. Entonces es importante que usted esté fornido, que esté fuerte. Y bueno, y ellas les van a decir sobre aquellos recursos que podemos brindar como iglesia para que no pase lo que no tiene que pasar. Bendiciones, hermanos. Muy buenos días para todos. Estamos con mi hermana Susi representando a los demás grupos pequeños, los del hermano Pablo Cel, el hermano Hugo, nuestro pastor y nosotras. Nosotras damos juntas, gracias al Señor, porque nos ayudamos mutuamente. Queríamos incentivarles a todos. Yo sé que muchos son los que están estudiando, pero hay otros tantos que faltan. Quizás por distintos motivos abandonaron, pero es tiempo de regresar, de retomar. Quizás no empezaron, hay que empezar. Y quizás no se animan, hay que animarse. La palabra lo dice, el Señor nos ordena a instruirnos. Entonces, hay que obedecerle en todas las áreas, en todo lo que manda su palabra. Y esto es muy importante para que su iglesia crezca, para que podamos llevar la palabra a otros lados. Si el Señor nos manda a salir afuera de nuestro recinto, de nuestra congregación. Entonces debemos de estar instruidos, ¿sí? Bien, le voy a dar a mi hermana Susi. Gracias, Dios les bendiga. Hermano, siempre tiemblo acá arriba y me falta el aire. Pero bueno, se nota el vaso. Está temblando el vaso. Bueno, primeramente dar gracias a Dios por el privilegio de poder enseñar con la hermana Lili lo poquito, ¿no? O mucho que hemos aprendido y poder compartirlo con nuestros hermanos. Y aprendemos juntos todo, porque todos estamos aprendiendo. Tenemos un maestro muy bueno que está allá, el hermano Pablo, que hemos aprendido mucho para gloria de Dios, ¿no? En tener la buena interpretación de la palabra en su contexto. Y bueno, es un servicio hermoso de mucha responsabilidad. Somos un sencillo instrumento en la mano de Dios. Es un pequeño aporte lo que hacemos por gracia de Dios y por obra del Espíritu Santo. Nosotros, ¿qué menos podemos hacer, no? Si uno se pone a pensar un segundito en los padecimientos del Señor, el sufrimiento de Pablo, y yo me pregunto, ¿qué menos puedo hacer, no? Sino servirle al Señor y guardar silencio. Yo quería compartirles solamente un versículo de Pedro. Gracias, Lili. Primero de Pedro 2:2, que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ¿no? Vemos que la leche materna es vital para el crecimiento sano del bebé, ¿no? Como así también nosotros debemos anhelar intensamente la palabra de Dios, porque es un elemento vital para crecimiento.
Nosotros debemos reconstruir nuestras vidas sobre las bases de la Biblia, de las Santas Escrituras, porque ella nos guía a Cristo, y para que Cristo también pueda morar en nosotros, ¿no? Se forme, se engendre en cada uno de nosotros. Eso solamente quería compartir con ustedes, animarlos a que se instruyan y no olvidarnos que la vida cristiana es un constante crecimiento. Así que eso quería compartirles. Gracias, hermano. Yo les leo otros versículos para que podamos comprender lo que el Señor quiere, ¿no es cierto? En Oseas 4:6a dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento, fue destruido. En otras versiones dice: pereció. En otras dice: fue talado. Y en otras dice: no ha querido conocerme. Entonces, para que estemos apercibidos de esto y comencemos o retomemos o iniciemos nuevamente el estudio de la palabra. En 1 Timoteo 2:4 dice: el cual quiere, o sea, Dios quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad nos hará libres. Entonces, no esperemos más, no perdamos más tiempo, son los últimos tiempos. Entonces, no hay por qué perderlo ya. Y el otro anuncio, que recién nuestra pastora lo dijo, es que está el bautismo y luego sigue aprender de la palabra. Con nuestra hermana Susi, gracias a Dios y por pedido también de los pastores, estamos preparando para los nuevos y para los que se han bautizado, que no tienen, o porque estando en esta iglesia, en esta congregación, en este ministerio, necesitan comenzar desde cero, ¿no es cierto? Desde como todos hemos empezado. Los primeros pasos, discipulado, y con nuestra hermana estamos preparando algo bien sintético como para que lo tengan y sea rápido el curso, como un cursillo acelerado, pero es fácil, no es nada difícil, no es nada que no estemos escuchando a través del siervo casi todos los días, o sea, todos los domingos y todos los miércoles. Así que les animamos desde los pastores, nosotros, nuestros hermanos que están enseñando, a que se anoten. ¿Sí? No perdamos más tiempo, así que a comenzar a instruirse. ¿Sí? Bendiciones para todos, hermanos. Gracias, Lili, gracias, Susi. Muchas gracias. Y antes de pasar a un matrimonio que también estarán teniendo oportunidad de compartir con ustedes algo, quiero recordarles que el domingo 16 de enero tenemos el aniversario de la iglesia, cumplimos 20 años aquí en la ciudad de Córdoba, y para ello, bueno, podemos ya estar anotándonos aquellos hombres y mujeres que deseen colaborar en distintas áreas en las que hay que hacer algunos arreglos, cambios, lo que sea por ahí, vamos a decir, decoración, colaborar en algún requerimiento que haya. Les pedimos que se puedan estar anotando por ahora conmigo, después determinaremos seguramente a Blanquita para que anote, pero ella en este día no pudo venir. Así que bueno, a estar orando, por empezar orando, y aquellos que quieran estar colaborando, que se anoten también. Y quiero invitarles ahora a un matrimonio muy querido, a Daniel y Angie, que ellos estén pasando aquí adelante, tienen para compartir una palabra, una reflexión, y le vamos a dar una bienvenida nuevamente con aplausos para Dios. Buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana. Y la verdad que uno tiene pensado tantas cosas cuando está allá abajo, y cuando sube acá se le olvidan la mitad. Me han dicho que sea muy breve, así que le paso el micrófono a Dani. No. Voy a leer una pequeñísima historia
que dice así: tenía 20 años, amaba a mis padres y los respetaba, pero ellos querían casarme a la fuerza. Deseaban un futuro feliz para mí, pero yo no aceptaba su manera de controlarme. Guardaba toda esa molestia dentro de mí, pues no podía explicarles nada. Mi padre era frío y muy autoritario. Yo recitaba la oración musulmana cuando tenía dificultades y me refugiaba en ella. Dios me parecía inaccesible, incluso sí sabía que estaba presente. Para mí la oración tenía un poder mágico. Dios tenía el rol de un protector, pero eso era todo. Entonces huí de casa y me fui a trabajar a París. Mis padres me rechazaron. Estaba desesperada. Yo no quería seguir viviendo así. Fue en ese momento cuando me puse nuevamente en contacto con un amigo, quien me habló de Jesús y de un Dios de amor que me conocía y me comprendía. Él se había convertido al cristianismo durante el tiempo en el que nos habíamos distanciado. Entonces me contó lo que Dios había hecho en su vida, y era verdad. Pues yo sabía cómo era mi amigo antes. Estaba transformado, radiante, transmitía paz. ¿El Dios del que me hablaba podía ayudarme a mí? Para mí, Dios estaba lejos. Nunca me habían hablado de un Dios de amor que pudiese acercarse a mí como un amigo. ¿Qué cambió cuando me convertí y pasé a ser una cristiana? Por medio de Jesucristo, mi Salvador, descubrí a un Dios que me escuchaba y me hablaba, a un Dios al que podía orar como a un padre. Sí, Dios me comprendía. Entonces ahí empecé una nueva vida. Y a colación viene este pequeño versículo, ¿no? En 1 de Juan 3:1, y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y elegí esta pequeña historia, ¿no? Porque pienso todos aquellos jóvenes que todavía no le conocen y no tan jóvenes, ¿no? En que qué bueno sería poder verlos aquí en la casa del Señor algún día. Aquellos jóvenes por los que estamos orando, aquellos matrimonios, aquellas familias por las que estamos orando, qué bueno sería poder verles acá en la casa del Señor, ¿no? Y que ellos puedan conocer así como un día nosotros le conocimos, y saber que Dios es un Dios de amor, y como decía la canción, ¿no? Mi refugio, roca fuerte, mi ayuda en tiempo de necesidad. Así que, hermanos, les insto para que puedan seguir orando por aquellas personas que queremos ver sentadas en esas sillas vacías. Así como un día oraron por nosotros, nosotros sigámoslo haciendo por aquellas personas que no están. Amén. Buen día, hermanos. Qué lindo y qué alegría poder estar aquí. Y comparto con mis hermanos, con cada uno de mis hermanos que les toca subir aquí, la verdad que uno se pone un poquito nervioso, pero también uno se pone nervioso porque es una gran responsabilidad lo que uno imparte, lo que uno habla. No hablamos cualquier cosa, no venimos a hablar de deporte, de filosofía, sino de la poderosa y potente palabra de Dios que cambia las vidas. Entonces, ante eso nosotros es que ese temor y ese nerviosismo, ¿no es cierto? Pero también es un gran gozo y una alegría poder que Dios nos dé el privilegio de poder pasar adelante y poder hablarles y compartir su palabra. Yo en esta oportunidad quiero hablarles de la disciplina, pero no esa disciplina que en la mayoría de nosotros, diría, y a casi ninguno nos gusta, la disciplina correctiva, sino de la disciplina que sirve en la constancia, en el esfuerzo, en el sacrificio. Y recién cuando pasaron las hermanas Ingrid y Susi, daba gloria a Dios mientras las escuchaba, porque es prácticamente el mismo tema, ¿no? Y yo creo que si yo no hablé con ellas, ni sabía que ellas iban a subir, y preparando algo más o menos parecido, entonces claramente es Dios que nos está hablando en este tema. En Proverbios, capítulo 13, versículo 4, dice así: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada.
vemos que Dios hace claramente una gran diferencia entre los perezosos, los vagos, digamos, y aquellos que se sacrifican, esfuerzan y dejan cosas de lado para seguir una conducta, una disciplina en algo que han emprendido. Se me viene a la mente, por ejemplo, Josué 1.9, cuando Dios le dice en reiteradas veces en el capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, le habla Dios a Josué y le dice, esfuérzate y sé valiente, en el 7. En el 8, esfuérzate y sé valiente. Y en el 9, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Para hacer lo que mi siervo Moisés te mandó y que escribió en el libro de la ley, en este caso para nosotros en toda la Biblia. Entonces vemos que Dios demanda de un esfuerzo y un sacrificio en estudiar, en leer cotidianamente, constantemente su palabra. Escudriñarla, meditar, como decía, de día y de noche, medita en ella. Pensar en eso, esforzarnos, sacrificarnos. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar en las actividades que realizamos, si son jóvenes en el deporte, en los juegos, en los adultos en la parte, por ahí en el matrimonio, en lo laboral, en lo económico. Pero Dios, ¿a qué nos manda? A pensar en lo que es bueno, en lo que es de buen nombre, virtud alguna, en lo que es digno de alabanza. Entonces, esforzarnos. Cuando vengan pensamientos, tengo que pagar la luz y no tengo plata, no importa, Dios va a proveer, y empezar a pensar en cosas buenas, en cosas que agradan a Dios. Después, por ejemplo, Pablo lo instaba a Timoteo en el Timoteo 1:7, primera Timoteo capítulo 4, versículo 7, ejercítate para la piedad. Nosotros vemos que los deportistas, los atletas de las Olimpiadas se ejercitan por meses, por años, desde que comienzan 10, 11, 12, 13 años y tienen 25 y siguen y tienen una conducta, se alimentan bien, duermen bien, descansan bien. Ellos la noche anterior a la participación de su actividad, ellos no se duermen a las 4 de la mañana, no comen una milanesa con papa frita, no se la pasan. No van a una fiesta, un boliche, un baile, una cosa así. Bueno, nosotros también, cuanto más nosotros, ¿no? Debemos tener una conducta, una disciplina en la oración, en la lectura de la palabra, ¿no es cierto? Después vemos el ejemplo de Daniel. Daniel, dice la palabra en Daniel capítulo 6, versículo 10, que Daniel oraba 3 veces al día. Tenía Daniel una conducta firme, nada lo quebrantaba esa firmeza. Recuerden, en el contexto de Daniel dice que habían decretado un edicto de que estaba prohibido orar durante todo un mes. Y Daniel no se quebrantó ante eso, sino que fue y siguió orando como lo venía haciendo diariamente. Después Romanos 12:12 dice constante en la oración, ¿no es cierto? Ser constante, no bajar los brazos, no tenemos ganas de orar, pero hay que seguir, hay que luchar. 1 Corintios 15:58 dice constante en la obra. También en el trabajo, en el servicio hacia Dios, teniendo en cuenta que el servicio no es para agradar a los hombres, sino es para darle la gloria y la honra a Dios. Entonces debemos ser constantes. Si nos anotamos, si dijimos queremos participar en esto, ya sea estando en la puerta, ya sea en la limpieza, ya sea colaborando, ya sea discipulando, ser constante, porque en la constancia hay la victoria. Y por último, para cerrar, les quería leer Proverbios, pero esto se lo quiero leer en otra versión que me gustó mucho. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 6, dice: toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Entonces, amados hermanos, para cerrar esta pequeña reflexión, debemos esforzarnos, debemos sacrificarnos, debemos dejar cosas de lado, debemos ser disciplinados, tener una buena conducta. Los profesionales cuando estudian, los que estudian carreras largas, medicina, abogacía, no estudian una vez a la semana. Todos los días, hasta altas horas de la noche, porque tienen exámenes grandes, porque tienen que leer muchos libros. Bueno, ¿cuánto más nosotros? Debemos ser diligentes. Y Dios en muchísimos versículos de la palabra nos manda a que seamos diligentes. Amén, hermanos. Bueno, esto es para darle la gloria a Dios.
Bueno, gracias por la palabra, queridos Angie y Dani. Y les invito a ponerse de pie unos minutos más, así vamos a compartir una alabanza más junto con nuestro grupo para ya darle lugar al pastor en esta mañana. Y tenemos, además de la palabra del mensaje central, una actividad muy, muy linda, muy grata que también vamos a compartir. El título del mensaje de esta mañana es La llave de la vida abundante. La llave de la vida abundante. Y para esto vamos a comenzar con una lectura en Juan capítulo 10, verso 1, donde aparece como principal protagonista el Señor Jesucristo, enseñándole a sus discípulos, como es muy común en los evangelios. Y dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Qué lindo. Tome su asiento, mi amable hermano, por favor. Y estemos así en este espíritu expectantes en una bella mañana, aquí en la casa de Dios, donde tenemos esta libertad de reflexionar en las Sagradas Escrituras y empezar por pensar a qué se referirá el Señor, primeramente con una vida abundante, y comparémoslo primero con la perspectiva que generalmente los seres humanos tienen de una vida abundante. Se supone que una vida abundante, y esto hablo en términos populares, no en términos teológicos, ni siquiera filosóficos, sino en términos de nuestra cultura. ¿Qué le viene a la mente a usted, o qué le comunicó la cultura en la cual se crió referente a qué es una vida abundante? Bueno, cualquiera diría, una vida abundante es, y me viene a la mente la propaganda de las cadenas de electrodomésticos, donde se supone que la vida abundante es poder acceder a todas aquellas cosas que siempre querés y comenzar a bailar con tu pareja, ¿no? Y cantando la canción de moda, celebrando porque tenés cosas, ¿no? Esa es la vida abundante. O quizá la vida abundante hablaría de, viajes, más ahora que se están abriendo estas oportunidades de nuevamente, luego no determinada la pandemia, pero sí que ha aflojado un poco la intensidad del daño que estaba produciendo a nivel de salud. Y pensamos, me imagino la vida abundante es viajando en el avión con la expectativa de aterrizar en medio de alguna isla del Caribe y disfrutar de las aguas transparentes y la arena blanca con una temperatura y quizá algún buen vaso de alguna copa, algún preparado de jugos, de las frutas de estación, ¿no? De aquel lugar, con mucho hielo, con una gran reposera debajo de una palmera, y mirando y contemplando desde la playa
de arena blanca, las aguas verdes, celestes, que van hasta el horizonte donde se pueden ver las piedras, y aún si pudiese uno andar en un bote, ver a los peces navegando por abajo, ¿no? O nadando por abajo. Uno dice, esto es vida, ¿no? ¿O no? Bueno, traté de describirle lo que en definitiva creemos, culturalmente hablando, lo que es vida abundante, ¿no? Otro diría, no, bueno, a mí me gusta más estar quizá haciendo una carrera en esos programas donde se escoge la figura, el cantante más especial y con 3X, ¿no? 4X, no sé cuántas son. La figura del momento. Me gusta la fama, el ser reconocido, el ser aplaudido, amado por el público, ¿no? Y eso sería algo que anhelaría cualquier ser humano. Bueno, empecemos por decir lo que Cristo dijo, porque Él dijo, como bien citaba la hermana Lili, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Bueno, libres fundamentalmente de lo que nadie puede ser libre, es de la muerte. La muerte es algo que es producto del pecado del hombre. Justamente es el cumplimiento certero, infranqueable de aquella firme sentencia de Dios que estableció que el día que comieren del árbol, del fruto de la ciencia del bien los seres humanos, ciertamente morirían, y es un hecho que nadie deja de morir después de nacer. Nadie, y esa es justamente la prueba de que el pecado mata. El pecado no hace solamente daño, sino que mata. Y empecemos por decir que entonces la vida o el ser libres es ser libres de la muerte. Consecuentemente, por las enseñanzas que vemos de Jesús, ser libre del pecado que nos lleva a la muerte. Pero también no solamente ser libres del pecado que nos lleva a la muerte, sino al ser libres del pecado somos libres de sus consecuencias, obviamente. Y podemos apuntar entonces a no solamente ser libres de la muerte y del pecado. Alguno puede decir, bueno, a mí me falta mucho para morir. No sé quién te lo dijo, o decime cómo haces para calcular la fecha, sería un placer conocerlo, pero no creería que estés en condiciones de afirmarlo. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las palabras del Señor, las cuales nos han hablado justamente de este problema, la necesidad de tener vida eterna, ¿no? Pero vamos a suponer que todavía te quedan para vivir 30 o 40 años. Alguno dice, qué interesante, otros 20, ¿qué tal 5? Bueno, no sé, lo que te quede cómodo. Sé que para siempre no vas a morir, no vas a vivir ni vos, ni yo, ni nadie, pero si te queda cómodo 40, vamos a dejarlo en 40. El título del mensaje es La llave de la vida abundante. ¿A qué se refería Jesús con la vida abundante? Porque citemos otra frase del Señor Jesús que decía que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También nos enseñan las cartas a los apóstoles que muchos, codiciando bienes, fueron traspasados de muchos dolores. Se apartaron y codiciando, ¿por qué? Codiciando, deseando con intensidad disfrutar de los bienes de esta tierra, se apartaron inclusive de la verdadera relación con la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si traemos hoy ejemplos de personajes, cantantes famosos que son amados por su público, que son promocionados por los medios de comunicación, vemos que muchos de ellos fueron encadenados por los vicios como la droga, el sexo ilícito, el no tener una familia como Dios manda, no poder conservar un matrimonio, sino llegar al tercer y cuarto pareja sin siquiera hacer matrimonio. Algunos, por una cuestión solamente de marketing, celebran sus bodas. Hay quienes hasta una séptima boda. No sé cuál es el récord de Guinness de personas que se han casado varias veces. Alguno luego me lo puede decir. Pero sé que la gente busca
en eso alguna clase de vida abundante. Y vemos que en realidad no coincide, salvo algunos sabios millonarios o multimillonarios, de los cuales hay pocos que son bastante sencillos en su manera de vivir a pesar de manejar miles de millones de dólares, porque se han dado cuenta hace tiempo que el tener mucho dinero no cambia mucho más la condición interna del ser humano. Algunos artistas argentinos han dicho que, bueno, sí, yo tengo dinero, pero ¿para qué quiero más? Uno de ellos es Ricardo Darín, que le habían ofrecido en alguna oportunidad un papel para él ser o hacer una película donde él sería un narcotraficante de origen latinoamericano, y él no quiso hacer la película a pesar de que le ofrecían varios miles de dólares, y él con mucha sabiduría dijo: ¿para qué? ¿Para qué? Primero, que no me gustaría representar a gente de mi raza o gente de mi país como un narcotraficante, y segundo, que ya tengo todo lo que necesito hace tiempo y no hay nada más por descubrir. Es cierto que un poco de dinero hace la diferencia, permite darse algunos gustos más, pero no muchos más. Y él habló con sabiduría en este caso. Otros dueños de medios de comunicación también dijeron en algunas entrevistas que dueños importantes, ¿no?, como el dueño de Infobae, es uno de los que entrevistado dijo: sí, tener dinero no lo tenía antes, lo tengo ahora, pero me he dado cuenta que uno, es cierto, se puede dar algunos gustos más, pero no mucho más, o sea, no pasa de ahí. Entonces, con esos testimonios de personas que tienen dinero, y obviamente tomando la palabra infalible de Dios, que el mismo Salomón terminó diciendo, después de juntar dinero en montones, en pilas de oro, él llegó a decir que la vida simplemente es vanidad. Vanidad de vanidades, y solo descubrió que a quienes Dios le da el privilegio o el placer de disfrutar lo que tiene son verdaderamente los que pasan por esta vida mucho mejor que otros. Pero el mero hecho de tener dinero, de tener fama y de tener todo lo que a uno se le ocurrió o se le ocurriera, no consiste en eso la vida. Téngalo por seguro, y sobre todo los jóvenes que tienen sueños, y está bien que tengan sueños, pero cuando sueñen, no sueñen desmedidamente, sino aprendan hoy a conocer la llave de la felicidad. Bien, esta introducción es para pasar a explicar la exposición de la palabra de hoy, donde vemos lo primero a Jesús con una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Porque dice esto de que, bueno, el que no entra por la puerta del redil es ladrón y salteador, por la puerta entra el pastor de las ovejas, entran por la puerta y las ovejas oyen su voz, él las llama por sus nombres y las siguen. Bueno, diciendo con esto que es una alegoría, algo simbólico que representa una realidad. Es algo simbólico. Él contaba esta historia, esta alegoría, como bien digo, y como él dijo, que representaba una realidad de que él, Jesús, era en realidad la persona a través de la cual vendrían los verdaderos hombres que llevarían las ovejas por el buen camino, o estarían cuidadas de manera tal que puedan ser guardadas por efecto del poder de Dios para la vida eterna. Y él hablaba de que los que vinieron antes de él no son sino ladrones y salteadores. Ustedes saben que a través de la historia del pueblo de Israel hubo muchísimas personas que arrastraron tras sí discípulos. Es más, se cuenta en el libro de los Hechos, cuando le comentaron al sumo sacerdote lo de la aparición de Jesús, decían: sí, bueno, ya hubo varios líderes
líderes que arrastraron tras sí discípulos, pero luego que lo mataron se acabó la rebelión. Otro se levantó, un tal Teudas, otro que se rebeló y también lo mataron y se disipó ese movimiento. Y así vemos que a través de la historia, gente que promete, lidera movimientos y promete grandes cosas. Hay muchos movimientos. Es más, hubo una marcha recientemente creyendo que en muchas personas lamentablemente piensan que en la liberación de la sexualidad, por ejemplo, está la vida abundante. Y festejan y celebran con muchos colores pensando que en esa libertad sexual u homosexual, sea cual fuere, hay una promesa de felicidad. Realmente ellos piensan que la felicidad está en formar una familia homosexual, que no se conformaría a los términos que está definido en la Biblia como familia, y mucho menos de madre y padre como se define y por la misma etimología de la palabra madre. Bueno, más allá de todo eso, muchas personas en muchos movimientos a través de la historia pensaron que la vida abundante estaría en ese camino. Sin embargo, Jesús dice: los que vinieron antes de mí, y naturalmente Él después enseña: los que vendrán después de mí, no son sino ladrones y salteadores. Es más, Él dice que los que son de Él, los que son sus ovejas, no oyen otra voz que no es la del Señor Jesucristo. Esa voz siguen y no seguirán la voz de los extraños. Por eso el verdadero pueblo de Dios va escuchando a los pastores que enseñan la palabra de Dios y la interpretan correctamente en su contexto, con el significado correcto y con la aplicación correcta a los tiempos que vivimos. Muchas personas lamentablemente son arrastradas por hombres que no han pasado por el Señor Jesucristo, que es la puerta. Son ladrones y salteadores, pero esto no es nada nuevo. Era algo muy antiguo y es algo que está profetizado para los últimos tiempos, como también citaba la hermana Lili, en los cuales también en estos últimos tiempos debemos estar atentos y alertas, porque no es extraño que las personas se extravíen de la verdadera voz, a menos que sean ovejas verdaderas, genuinas del Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que al extraño no seguirán, porque no solo huirán de él, sino porque no conocen esa voz, no les resulta familiar, no aceptan otra voz que no sea la voz de Cristo. Por supuesto, no está hablando en términos audibles. Ustedes ahora están escuchando mi voz, pero en realidad no les importa a ustedes tanto mi voz, sino la voz de la palabra de Dios en sus corazones. Esa palabra que ustedes escuchan les está diciendo hoy que es cierto que todo aquel que no pasa por la palabra de Cristo es un ladrón y un salteador. Es alguien que no pasa por la puerta. Y Jesús hace una declaración que es muy sencilla. Muchos la han aplicado solamente al diablo, pero la realidad es que cualquier ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No solamente el diablo, sino hay personas que matan, roban y destruyen. Pero Jesucristo nunca vino para matar. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia, obviamente, tiene una llave, que es otra vez ese dibujito que pusimos. Es algo simbólico, naturalmente. Generalmente se usa también el simbolismo de la llave que se entrega a un personaje público, la llave de la ciudad. No es que abre la ciudad, porque la ciudad no tiene puerta, obviamente, ¿no? Pero es algo simbólico, es algo alegórico, que les sirva esto como ejemplo para entender de una vez y para siempre qué es una alegoría, ¿sí? Para que cuando lean la Biblia o le hablen de alegoría, entienda que es algo simbólico que representa algo real. Y la realidad es esta. Jesús habló de la alegoría de las ovejas que son sacadas por la puerta, y si no son sacadas por la puerta o no son llevadas a ser alimentadas, sacándolas por la puerta para alimentadas con pastos y vueltas a guardar en el redil por el buen pastor,
no son sino ovejas en peligro. Y quiero decirle, mi amado oyente, en esta mañana, amigo, familia, hermano, si usted no está en plena comunión con esa palabra, alimentándose de lo que simbólicamente son los pastos, es el alimento de Dios para la oveja, o sea, las Escrituras. Si usted no se alimenta bien regularmente, usted, sea como sea lo inteligente que sea, tenga la creencia que sea, usted está en verdadero peligro. Entonces, voy a empezar por mostrarle lo que pasaba desde la antigüedad, que es el precio de no tener comunión con Dios. Y por no tener comunión con Dios, vivir naturalmente un cristianismo carnal. ¿Qué es un cristianismo carnal? Es un cristianismo sujeto a los deseos naturales humanos. Un cristianismo según la perspectiva personal y no según la perspectiva escritural. ¿Entiende la diferencia? Porque muchos decimos, bueno, a mí me parece, no es tan así, para mí no es tan así. El pastor dijo, fulano dijo, pero la Biblia dice, eso es otra cosa. La Biblia dice, y es así. No voy a hablar de la confiabilidad de la Biblia, ya lo hemos hablado otra vez. ¿Por qué es digna de absoluta confianza? El que no lo sabe lo puede preguntar. Con mucho gusto le vamos a explicar por qué es digna de confianza. ¿Por qué puedo decir que es la palabra infalible e inerrante de Dios? Bueno, pregúntelo, estúdielo, hay suficiente evidencia para que así sea. Bien, pero quiero mostrarle en Jeremías 23:16, si usted me acompaña en su propia Biblia, si no la tiene, allí lo vamos a proyectar en la pantalla. Y voy a saltearme algunos versículos, ¿sí? Porque voy a leer desde el 16 y voy a ir hasta el 33, pero no lo voy a leer todo. Obviamente seleccioné algunos para no hacer muy larga la lectura, y mayormente rescato de igual manera la idea del problema que se suscitaba en el antiguo pueblo de Israel, donde también había ladrones y salteadores. Y mire, le da la orden Dios una vez más al profeta Jeremías para hablar en su nombre, y le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen, miren a qué clase de personas dicen lo que dicen. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Dice el verso 18. Verso 22. Pero si ellos, hablando de los falsos profetas, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, en el verso 29 dice, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Verso 31, dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Y cuando te preguntare, verso 33, este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía de Jehová. Os dejaré, ha dicho Jehová. ¡Wow! Qué contundente, ¿no? Los voy a abandonar, los voy a dejar a la deriva. Qué feo es saber o estar seguro que Dios te deja a la deriva.
Qué feo es para un niño. Quizá ustedes, cada uno de ustedes, recuerde en algún momento de sus vidas el haber sido abandonado por sus padres. ¿Cuántos tienen esa horrible sensación? Abandonado porque tardaron 5 minutos sus padres, o porque sus padres, no sé, o partieron, o desaparecieron, o los abandonaron. A mí me pasó algo horrible cuando era chico. Cuando yo iba a primer grado, iba en la combi. Y en la combi donde van todos los chicos. Y generalmente, como todos, pasan a dar una vuelta grande y los que están más lejos éramos los últimos en dejar en casa. Y generalmente el chofer decía, bueno, vamos al jardín de infantes tal y a ver quién le tocaba en turno, quién quiere ir a tal jardín de infantes a buscar a los chicos. Y bajaban 2 o 1 y iba a buscar a los chicos y los subíamos a la combi y se iban con nosotros. Pero, ¿qué pasó? Que un día me tocó a mí, o quise ir yo y bajé. Y los chicos subieron, y no sé por qué razón, la combi se fue. Y me dejaron solo, en un jardín, en una escuela que yo no conocía, con gente que no conocía. Yo no sabía manejar colectivos, no sabía lo que era prácticamente manejarme en la calle. Y lo único que hice es empezar a correr. Y me subí a un colectivo. Y le dije, me acuerdo perfecto, nunca más me voy a olvidar. Le digo, por favor, siga a esa combi. Y me dijo, no puedo, hijo, tengo el recorrido, no puedo, hijo, no puedo. Bueno, está bien. Y frenó el colectivo y me bajé. Y seguí corriendo. No sé cómo llegué a mi casa, no sé, pero llegué a mi casa. Llegué colorado, llorando, desesperado. Me abracé a mi mamá y ahí me largué a llorar. A la hora cayó el... Pobre hombre. Yo me di vuelta para no ver la cara del hombre. No sé lo que le habrá hecho mi mamá, pero la habrá desfigurado. Pero remitiéndome no a la cara del chofer de la combi que habrá venido pidiendo 1000 perdones, pero mi mamá estaba enfurecida. Pero yo estaba aterrado y sentí lo que es el desamparo. ¡Qué desamparo, por Dios! ¡Qué feo sentirse en una ciudad que es un universo que nadie conoce! Imagínate lo que es el infierno, donde las personas saben que Dios era real, que Dios es verdad, que todo lo que decían en la iglesia, esa locura, terminó siendo verdad. Lo que decía Jesucristo era todo verdad. Porque si hay alguien que enseñó respecto al infierno, es Jesús. Más que los apóstoles, más que cualquier otro. Puede juntar las menciones de los apóstoles y juntarlas todas y no llegan ni a la mitad de las veces que Jesucristo habló del infierno. Si hay alguien que enseñó del infierno, es Jesucristo. Es Dios mismo quien se refirió al infierno. Imagínense, en el infierno uno de los tormentos más grandes es saber que Dios era real, pero que nunca más en la eternidad vendrá a buscarte. Eso es estar desamparado. Pero bueno, me remito al pueblo de Israel que les dice a los que obstinadamente andaban en pos de su mente y corazón, aquellos que iban en tras de los motivadores y aquellos que con palabras halagüeñas trataban de sostenerlos, trataban de llevarlos tras sí.
Y aquí la frase, ponelo allí si querés por favor en el verso 18. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Cuál es el punto aquí que quiero remarcar? Que es absolutamente dramático el abandonar la relación con las Escrituras, es abandonar la relación con Dios, o ser en este sentido débil o absolutamente ligero, o lo que es peor todavía, ser indiferente ante la necesidad de un buen pastor. Y no me estoy refiriendo a mí, sino al que lleva la P mayúscula, al buen pastor, aquel que dio su vida por las ovejas, al Señor Jesucristo. En Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne, o sea, cuando la Biblia habla de la palabra carne, se está refiriendo a la naturaleza humana pecaminosa. Todos tenemos naturaleza humana pecaminosa. No hay un ser humano que tenga naturaleza sin pecado, excepto Dios hecho hombre, Jesucristo, que es sin pecado. Por esa razón, Él como hombre pudo ocupar nuestro lugar en la cruz para que Dios le impute tus pecados y mis pecados a Él, para que por medio de la fe en Él y en su obra, nosotros hoy y todos los que quieran venir a Él, por esa fe que es don de Dios, reciban el beneficio de ser en aquel día declarados justos y con derecho a entrar al cielo, no por tu bondad o buenas obras, sino por la pura, absoluta y solo soberana gracia divina que te regala la salvación, porque simplemente Él te llamó, Él te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, y Él te dio la fe para que creas en Él y le recibas como Señor y Salvador y puedas ser salvo y te sea imputada la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es un regalo para todo aquel que lo quiera recibir. No hay que hacer nada, solamente recibirlo. Por eso, toda aquella persona que se niega a recibir sigue viviendo en su naturaleza humana o, en términos escriturales, en su carne. Y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Naturalmente, como no tienen otra vida que la que siempre vivieron, van a pensar en las cosas que son de su propia vida. Pero fíjense que los que piensan y obstinadamente piensan en las cosas de esta vida, van a encontrar personas que le digan lo que quieran escuchar. En algún momento se van a encontrar con aquel que le diga a usted lo que usted quiere escuchar. Salvo que usted quiera escuchar la voz del buen pastor, usted ya está escuchando la voz de un buen pastor. Y no me estoy refiriendo a mí, me estoy refiriendo al pastor o al príncipe de los pastores, que es Jesucristo el Señor. Él también dijo a través de su palabra que los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las del Espíritu. Porque, dice el verso 6, el ocuparse de la carne o el vivir en ese ámbito es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Justamente ocuparse del Espíritu, y si se da cuenta, está con mayúscula, se refiere a ocuparse a las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y quién es el Espíritu de Dios sino Dios mismo? Que es absolutamente congruente con su palabra. Es absolutamente congruente con su palabra, porque el Espíritu es el Señor, la palabra es el Espíritu y el Espíritu es el Señor. La palabra es absolutamente congruente
con el Espíritu de Dios. Y todo aquel que anda armónicamente en la palabra de Dios, ¿qué va a cosechar en su vida? Vida y paz. Esa es la promesa. Obviamente vemos, tanto en la Antigüedad como en el Nuevo Testamento, que toda persona que se aleja de una relación genuina con el Espíritu de Cristo y con Cristo mismo y con el Dios Todopoderoso, es todo lo mismo. Es el Dios único, trino, verdadero y eterno, quien en tres personas coexiste y a su vez es un solo Dios. Ese Dios es el Dios que nos invita a relacionarnos con Él, para que seamos de aquellas ovejas que oyen la voz de ese pastor y le siguen, y luego se acostumbran a esa voz y ya no seguirán otra voz. Si alguno me dice, pastor, ¿y cómo sé que usted tiene razón? Mire, en tal caso no busque si yo tengo razón, usted mismo busque la razón en la Biblia, porque la Biblia es racional y razonable también. No es un libro de cuentos, no es un libro místico, es un libro de revelación de verdades congruentes y todas otorgadas a Dios, de Dios al hombre por 40 hombres aproximadamente, que en 1400 años, a través de 1400 años, de 3 continentes diferentes, en varios idiomas, 3 o 4 idiomas, llega a nosotros hoy, traducido de los originales, a nuestro propio idioma. Y todo converge en una sola persona, Cristo. Esa relación es la que hoy podemos ver claramente en Juan 15, si ustedes recuerdan, donde dice Jesús, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Si alguno no está en la vid, se seca, es echado fuera y luego es quemado en el horno. Pero si alguno está en la vid, éste lleva mucho fruto. ¿Qué es el pámpano? Una rama. Y la rama, cuando está bien injertada en el tronco o está obviamente nacida del tronco, da fruto, pero no da fruto por sí mismo. ¿Usted qué pasa si saca una rama de la vid? ¿Qué hace la rama? Se seca, no da fruto por sí misma. Usted no puede dar fruto de Dios. Y el fruto del Espíritu, dígame cómo es, en Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Nadie puede dar ese fruto si no es por el Espíritu de Dios que vive en la persona que nace de nuevo. Y ese fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, evidentemente apuntan a una vida que todo hombre anhela vivir. ¿Quién no quiere tener gozo? Pero piensa que con un lavarropas nuevo lo puede hacer y empieza a bailar. No. ¿Quién quiere tener paz? Piensa que tener un lugar, un viaje en medio del Caribe, en medio de las aguas del Caribe, eso es tener paz. Solo el Espíritu Santo de Dios puede dar la verdadera paz. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os la doy, pero yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en mí? Dijo el Señor, creed también. ¿Creéis en mi Padre? Creed también en mí. No tengáis miedo, dice el Señor, no tengáis miedo. La gente se aterra cuando hablamos de la muerte, cuando hablamos del infierno. Los cristianos no tienen miedo ni al infierno. No tienen miedo a la perdición eterna porque están en la mano del Padre, en la mano del buen pastor. Jesús dijo, mis ovejas están en la mano de mi Padre y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Qué tremendo! ¿Quién podrá arrebatar algo de la mano de Dios? Dígame si hay algún valiente que sea capaz de enfrentar a Dios y vencerlo, torcerle la voluntad, golpearle la mano, golpearlo en la cara a Dios. Hay algunos que se atreven a gritarle, pero espere que le vea la cara cuando aparezca. Dirán a los montes, cubridnos, y a la tierra, ¿cómo dirán? A los montes, caed sobre nosotros.
¿Sí? A la tierra le dirán, trágame, trágame tierra. ¿Recuerda esa frase? Cuando la vergüenza, ¡ay Dios! Que dice, trágame la tierra ahora, llévame Dios, llévame ahora, no quiero estar más aquí. Bueno, así cuando vean el rostro del Señor, viniendo a juzgar al mundo. Pero nosotros, ¿dónde vamos a estar? No, mirándole la espalda al Señor porque venimos con Él. Porque vendrá el Señor con sus santos de millares para traer juicio sobre la tierra. Pero ya para eso ya habrá pasado la gran tribulación y los santos con Él. Bien, ahora, la fe en profunda comunión con Dios resulta en beneficios que aún todo el entorno podrá ver. Mire esto sencillo que lo voy a leer rapidito para que usted vea cómo yo puedo vivir esa vida que habla la Biblia de amor, gozo, paz, paciencia. ¿A cuánto le gustaría tener más paciencia? No hacerse tanto drama, no llenarse de tanta ansiedad. ¿Cuánto le gustaría? Vivir sin tanta ansiedad. Digan, a ver, claro, es una pregunta casi tonta, ¿no? ¿A cuántos quieren tener paz? Es una pregunta obvia, ¿no? Bueno, pero Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os la doy. Y encima Él dijo, yo no la doy como el mundo la da. O sea, no piensen que la paz que yo les doy es ausencia de problemas. No piensen que la paz es ir de vacaciones. No piensen que la paz es quedarse con un buen trabajo, una buena jubilación. Bueno, me jubilo y ahora voy a dar vueltas por el mundo. Porque Jesús dijo, la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en eso la vida. Pero miren esto. Le voy a leer unos cuantos versículos de Mateo 6. Cortitos y rápidos. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Mateo 6:4 dice también que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:18 dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en secreto, o tu Padre que está en el secreto, y que ve en secreto, te recompensará en público, dice el verso 18. 3 acciones piadosas que hablan de la consecuencia de relacionarse en secreto con Dios, de tener comunión plena con Dios, una recompensa pública. Por supuesto, la recompensa pública no tiene que ver con salir en algún canal de televisión o ganar los Grammy o el Oscar. Ustedes saben perfectamente que hay demasiados artistas viviendo infelizmente, salvo algunos que son inteligentes, que saben aprovechar su dinero. ¿Sí? Con todo, la clave no está en el dinero, la llave no está en el dinero. Algunos dicen, no, bueno, pero tener dinero te libra de muchos dolores de cabeza. Bueno, no opinan así los multimillonarios. Y los multimillonarios inteligentes que viven austeramente lo hacen así, no por amarretes, sino porque dicen, por ejemplo, no, yo con mi casa y un auto común y corriente, porque cuanto menos cuentas y cosas de las cuales hacerme responsable tenga, mejor. Y viven yendo a trabajar y hacen millones de dólares en la bolsa y miles de millones de dólares, pero conducen su auto. Quizá un ejemplo sea Mark Zuckerberg. ¿Usted lo vio a Mark Zuckerberg? ¿Quién será? El dueño de todas las redes sociales que usted usa, WhatsApp, Instagram, Facebook, entre las más conocidas. Sin embargo, usted cuando lo ve, él anda con una remera, un jean, y no anda en grandes autos, en Ferrari. ¿Por qué?
¿Alguno sabe qué correo electrónico, qué programa de correo electrónico usa? Thunderbird, que es de código libre. Un programa gratuito. Eso usa Mark Zuckerberg, por lo menos hace unos años. Porque dice que es más seguro. Y usted dice que pues son inteligentes. O sea, tratan de ver las cosas desde el punto de vista humano lo mejor que se puede. Pero yo le estoy hablando de algo más que manejar la austeridad en medio de la abundancia. Le estoy hablando de algo que trae gozo eterno, algo que trae paz del cielo, no paz de la tierra. Le estoy hablando de algo que tiene que ver con algo eterno, algo que es profundamente maravilloso, y lo más espectacular de esto es que es independiente de las circunstancias. Puede haber enfermedad, guerra, persecución, muerte, tormento, cárcel, y aún así tener vida abundante. ¿Se puede, pastor? Claro, humanamente no se puede. Tenés que tener algunos millones. Pero ¿cómo haces si no tenés los millones? A menos que los tengas abajo del colchón. Invítanos un asado, cualquier cosa, pero si no tenés bajo el colchón los millones, vos y yo estamos en el horno en esa parte. Estamos en la misma infeliz condición de la mayoría de los seres humanos. Necesitamos a alguien que nos rescate. Gracias por Jesucristo, que vino a darnos vida y vida en abundancia. Mire estas promesas maravillosas de comunión con Dios, para que usted valore la comunión con Dios, para que usted la valore. Para que diga, ay, si usted no la tiene, entonces usted no tiene la llave. Por eso usted quizá no tiene la vida abundante. Porque usted quizá vive de desesperanza en desesperanza, de ansiedad en ansiedad, de problema en problema, de queja en queja, de maldición en maldición. Y ve y se da cuenta que, para colmo, la perspectiva económica, los indicadores económicos, la falta de un proyecto económico y todo esto que los medios bombardean, la perspectiva del COVID, las nuevas variantes, los indicadores como en Rusia, en Gran Bretaña o en el Reino Unido, donde vemos en Europa algunos crecimientos otra vez de diferentes variantes, hacen que sea absolutamente desalentador el hecho de vivir en este mundo. Decir, bueno, vivamos ya, aguantemos hasta que muramos. Y qué triste, ¿no? Es como aquel viejito que ya se sienta en la silla y dice, bueno, yo ya soy viejo, ya espero que Dios me llame. Qué feo vivir así, ¿no? Más si no tenés la esperanza en Cristo Jesús. La Biblia dice que los que son viejos o ancianos, dice la Biblia, viejos, estarán como el árbol vigoroso y fuerte. ¿Dónde? Plantados en la casa de Jehová. Estarán vigorosos y fuertes como el árbol. Así como un árbol ¿vieron cómo son los árboles de cientos de años? ¿Cómo están los árboles de cientos de años? ¿Así? No, están vigorosos y fuertes. ¿Y esta alegoría para qué es? Para decir que por toda la eternidad que Jehová es recto y no hay en él injusticia. Así le pasa a la persona anciana aún, que tiene achaques por todos lados, que tiene poca esperanza de vida, que tiene poca familia, porque ya sus seres queridos han ido falleciendo todos, pero tiene una familia que es la familia de Dios, pero sobre todo tiene a Dios, al Dios de la familia. Ese Dios que nos integra en un cuerpo, en una iglesia. Y hay promesa para la gente, para la persona que encuentra la llave de la vida abundante. Que en Salmos 25:12, por ejemplo, está bien expresada esta figura, esta ilustración. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová?
Él le enseñará el camino que ha de escoger. Escuche, gozará Él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima, escuche, es de Jehová, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿A quiénes? A ellos, a los que le temen, a los que tienen comunión íntima con Dios. Ahí está la clave, ahí está la llave, mi amado hermano. Quizá usted no está disfrutando en el contexto violento que vivimos, en el contexto dramáticamente o diabólicamente casi degenerado. Ya, en un contexto donde no hay confianza, donde nadie ya cumple su palabra, donde las pestes y donde la falta de futuro comienza a nublar la esperanza de los hombres. Ya no se animan a cantar el color verde esperanza, no se animan a gritar, sino vivir el momento solamente y drogarse para no tener que pensar en mañana. Vivir drogándose, y no hablo solamente de la cocaína o de la marihuana, sino drogándose con la televisión, drogándose con series. Y no digo que esté mal ver una serie, pero entre ver una serie y drogarse con una serie para no dormir, es diferente, ¿entiende? Drogarse con otras relaciones que no son la familia que Dios te ha dado. Tratar de buscar en otras personas, en otros ámbitos, esa satisfacción que nunca llega. Hermano, la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. O sea, a esas personas y solo a esas les hará conocer los términos de cómo funciona esto de la vida abundante que ha venido a traer Jesús. El Salmo 31:20 dice: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. ¿Cuánto anhelaría, no? Que alguno pueda decir: ay, qué lindo, gozar de bienestar. ¿Qué es el bienestar? Es estar bien. Simplemente es vivir bien. Y vivir bien no es vivir alcanzando todo lo que querés, sino disfrutar de lo que tenés. Amén. Sea que tengas una bicicleta o un Mercedes-Benz, sea que tengas o vivas en un departamento alquilado o en una casa gigante en un country, sea lo que sea, que lo puedas disfrutar en los términos que Dios te concedió, que puedas disfrutar continuamente y no excepcionalmente de lo que tenés, continuamente. Y la Biblia dice que el bienestar es para los que tienen comunión íntima con Dios. Y en esto ustedes se pueden dar cuenta por qué durante la semana viven maldiciendo, enojándose con ustedes mismos, chocando contra todo el mundo. ¿No será que falta un poco más de relación con Dios? Y le hablo a los cristianos y a los que hoy no se han entregado a Jesucristo. Quizá hoy te esté faltando ese paso de fe, de decir: yo quiero ese Jesús que habla la Biblia, no quiero el Jesús tradicional, no quiero el Jesús evangélico financiero que promete milagros y prosperidad material, no quiero el Jesús que da pena en la Iglesia Católica, no quiero el Jesús que no existe, que es un hombre o un ángel creado como el de los mormones. Yo quiero el Jesús de la Biblia, ese Jesús que vendrá un día a reinar en la tierra. Yo quiero conocer ese Jesús que vino como carpintero un día y fue en gloria y vendrá como rey. Yo quiero ese Jesús. A esas personas yo les digo que necesitan
tener la comunión con Dios. Y hoy Dios los trajo aquí. Ustedes pueden decir, pero pastor, yo vine por mi propia cuenta. Yo te voy a decir lo que dice Jesús. Nadie viene a Cristo si no le fuere dado del Padre. Nadie. Pero me trajo un taxi. El Padre te trajo. Dios te trajo. Dios te trajo para que escuches sus palabras y recibas la esperanza de la vida eterna. Dios te trajo para que hoy, si no tenés el perdón de tus pecados, recibas el perdón de tus pecados. Dios te trajo hoy para que recibas la vida abundante que quizá nunca pudiste alcanzar porque siempre pensaste que estaba en el tener, en el ser o en el alcanzar. Mas la Biblia dice que el hombre que teme a Dios, Dios le enseñará el camino que ha de escoger y éste gozará de bienestar, inclusive su descendencia será la que estará reinando en la tierra también. Pero hubo una oportunidad allí en Lucas 8, en el verso 9, donde Jesús le hablaba en parábolas, ¿no?, a los discípulos siempre. Pero fíjense que entendían ellos cosas que el resto de la gente no entendía. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros, escuchen, y no a todos, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea que las parábolas son para que las personas que Dios no quiere que entiendan porque se han obstinado en sus propios consejos, han determinado rechazar a Jesucristo, Dios los entrega a la dureza de su corazón y lo único que van a decir es que la Biblia se contradice, hay historias incoherentes, hay cosas que no se explican, hay cosas que no se entienden y seguirán velados su entendimiento y su mente. No podrán entender aquel pacto que Dios les revela solamente a los que tienen comunión íntima con Él. Pero quería remarcar esta parte porque dentro de las concesiones de la vida abundante hay otras concesiones. Mire esto. Filipenses 1:29. Y esto es para cristianos genuinos. Cristianos, y genuinos no digo porque sean gente buena o sincera, sino gente que Dios transformó. Son genuinos no porque son gente íntegra, porque fueron criados en un buen hogar, sino porque eran despreciables y Dios lo transformó en buenas personas para su propia gloria. En Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Me escuchó? ¿Qué les es concedido a los cristianos? Primero, que creáis. Y si Dios no les concede a los hombres creer, ¿podrán creer? No. ¿Se da cuenta? Y aquí va algo de la doctrina de la elección para que le pique en el intelecto las ganas de aprender la doctrina de la elección soberana. Y en vez de empezar a gritar, no, Dios es injusto, ¿cómo Dios esto? Tranquilo. Si Dios te ha llamado, en vez de chillar, hay que humillarse y decir, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? Pero si para algo me llamaste, heme aquí, Señor. En tus manos estoy. Haga conmigo lo que a usted le parezca. Entonces, si te fue concedido que creas en Él, también te es concedido que padezcas o sufras por Él. O sea, que no creas que la vida abundante también es vivir sin problemas, sino Dios te concede no solo que creas,
sino que sufras. Pero ya no sufras por ignorancia, por tus pecados, sino por ser como Él, por buscarle a Él y por servirle a Él. Y los que hoy dicen, pastor, ¿cómo me gustaría conocer más esa vida abundante que Dios promete? Yo sé que vienen sufrimientos si yo me entrego a Jesucristo. ¿Cuáles son los primeros que vas a encontrar? Probablemente es que tu familia te empiece a perseguir, es que tu familia te empiece a despreciar, que te trate de una persona que se ha salido de sus cabales, que se va a un lugar donde están un par de locos gritando y hablando cosas de la Biblia y de Dios que ya nadie quiere escuchar. Pero sin embargo, Dios no solamente te concede que creas en Él, sino que padezcas por Él. Pero juntamente con esos padecimientos, y ahora a iglesia, te pido que te pongas de pie. Quiero que leas conmigo esa pantalla, porque lo que ahora viene es una hermosa revelación para los que se abrigan en Jesús. Es una hermosa revelación que quiero que leas con nosotros y comiences a pensar en las bondades de la misericordia de Dios para contigo si es que deseas esta vida abundante. La llave está hoy a tu alcance. La llave hoy está a vos que sos asistente habitual en esta casa, o quizá hoy estás viniendo por primera vez a esta casa. Debes saber que hay promesas hermosas a los hijos de Dios. Y dice así en el Salmo 91, y vamos a leerlo todos. Hoy, Dios, ya me tiembla el alma al saber solamente lo que viene por delante. Porque dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y irá la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondrá en alto, porque por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén, amén, amén. ¡Alábele! ¿Cuántos quieren a ese Jesús? A este Dios. Él vino a este mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Oremos a Él. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdame, Señor, a buscarte en mis angustias, en mis temores, en mis necesidades,
así como también en mis victorias y en las grandes provisiones y milagros que me concedas tener o vivir. Señor, que este Salmo 91 pueda yo atesorarlo en mi corazón. Quiero, Señor Jesús, que tú seas siempre mi Señor, que mis pecados, mis muchos pecados, ocultos, privados o públicos, me sean perdonados, no por mi bondad, sino por tu misericordia. Revélate a mi vida, concédeme en tu amor verme rodeado de tu poder. Sáciame de tu vida, sáciame de tu bien, abrévame de tus delicias. Humildemente me postro a tus pies y me dispongo a ser tu siervo o tu sierva, conforme a tu voluntad y ya no la mía, no conforme a mi cultura, religión o perspectiva, sino conforme a tu palabra eterna, para gloria tuya, en el nombre de Jesús, y decimos juntos, amén.